cómo le ve con los lentes blandos, el Carlos, pero obviamente sabemos todos que es una alternativa realmente válida. En estos días, como ustedes saben, estamos o podemos presenciar las charlas de CLAS 2021 del simposium. Son charlas grabadas y que tienen acceso gratuito para todos quieran acceder a ellos. Y me ha dado muchísimo gusto escuchar a colegas de otros países como Edgar Dávila, Mauricio Pulido, entre otros, hablando de manejo de córneas de clásicas de keratocono con lentes de contacto blandos, ¿no? Entonces, como les digo, me ha dado muchísimo gusto. Igual, entre ayer y el 6 de noviembre se está desarrollando en Estados Unidos la Academia Americana de Optometría, en la que también están muchos compañeros y muchos colegas, y pues ya tendremos información de último momento de todos los avances que tenemos. Entonces, yo creo que le vamos a dar paso a Carlos eh, para que nos presente esta charla, esta conversación. Por supuesto, todas sus inquietudes siempre serán bienvenidas. Y vamos a abordar, bueno, esta semana también sobre keratocono y su manejo, ¿no? Entonces, Carlos, buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Vision Class. Bueno, buenas noches. Gracias, Fernando. Gracias a Restrepo Comercial por la invitación y por permitirme estar aquí nuevamente en este grupo. Por ahí veo que hay bastantes caras conocidas, gente que conozco de muchos años. Y bueno, espero aportarles en algo a su experiencia también, que veo que hay muchos que están aquí que tienen su vasta experiencia y siempre a veces oír otros criterios de otros profesionales es bueno, te enriquece y espero que esta charla les pueda servir de algo. Voy a compartir mi pantalla. Espérenme una ventana, vamos a ver. Compartir. Ahí me confirma, María José, si se ve completa la pantalla. Sí, está perfecto. Excelente. Entonces, bueno, nos podemos hacer esta pregunta. ¿Por qué no adaptar un lente de contacto blando en un keratocono? Y empezando con esa pregunta, pues a muchos de ustedes podrán decir, algunas de estas, pueden haber muchas otras, si es que quieren mencionarla en el chat, lo pueden ir poniendo. Ahí María José nos puede compartir ustedes por qué dirían que no podemos adaptar un lente de contacto blando en un paciente con keratocono. Pues tal vez podríamos decir que la córnea es irregular, podría ser una posibilidad. Otra, podemos pensar que un paciente con keratocono no va a ver bien cuando le adaptamos un lente de contacto blando. Otra razón, podríamos decir que los lentes rígido gas permeables detienen el keratocono y el blando no. Lo pongo esto como signo de interrogación, porque posiblemente algunos tengan criterios diversos en este sentido. Y otra podría ser que el doctor me dijo, ¿no? No sé, el doctor me dijo que le adapte un lente de contacto rígido y que el blando no sirve. Por ahí, como les dije, pues si quieren poner alguna otra razones por las cuales ustedes crean que el lente blando no sería la primera opción para adaptar un keratocono, pues puede haber algunas otras. Estas son las que se me ocurrieron. Y bueno, dando una definición del keratocono, como ustedes bien saben, pues es una ectasia que suele ser asimétrica, bilateral de la córnea, no inflamatoria. Esto es una definición estándar del keratocono, caracterizada por un adelgazamiento estromal con protrusión de la superficie anterior y posterior de la córnea. Es una definición bastante simple y exacta de lo que podría ser un keratocono. Obviamente existen diferentes tipos de keratocono y podrían variar ciertas cosas. Justo Fernando mencionó algo del manejo del keratocono, ¿no?
Y esto es interesante porque manejo no es igual a tratamiento. Y, y claro, si hablamos en la parte del manejo, podríamos pensar que viene un paciente con queratocono y le damos su corrección estándar, ¿sí? Y con un lente de armazón puede ser que llegue ese paciente a una visión 20/20. Y si llega a una buena visión, pues posiblemente ustedes le van a mantener con esa corrección. Lo que sí es importante, dependiendo de la edad, es hacer un seguimiento semestral, ¿sí? Hay autores o estudios que te dicen que podrías hacer controles cada 4 meses o cada 3 meses. Depende mucho de la experiencia de cada persona, de la experiencia que tengan ustedes relacionada al queratocono. Ver, o sea, si el paciente tiene alto riesgo de que ese queratocono sea progresivo y entonces voy a pedir controles mucho más periódicos. O si yo creo que no tiene mucho riesgo, pues posiblemente le voy a pedir controles más alejados. Y, y si en el mismo manejo ustedes con la corrección refractiva tienen una agudeza visual inferior al 20/20, o el paciente está insatisfecho a la visión que logra con los lentes de armazón, pues tal vez podríamos pasar a optar por la adaptación del lente de contacto. ¿Sí? Entonces, ahí ya, pues, una vez que ustedes adaptan el lente de contacto, pues si el paciente no se adapta a un lente estándar, quiero decir, con un diseño básico o tal vez un diseño corneal, nada complejo, si el paciente no logra adaptarse bien a ese lente, por la razón que ésta sea, pues ahí ya tú pasarías a la siguiente opción, que es adaptar lentes de diseños especiales, que seguramente muchos de ustedes ya los conocen. Y que más o menos iremos hablando al final de esta charla, le dividí en 2 partes, y vamos a hablar un poco de las opciones que tenemos, ¿no? Y finalmente, si nos separamos con el tratamiento, y entonces en el tratamiento ya está más enfocado un poco desde el punto de vista oftalmológico. Si ustedes ven que la córnea se comienza a adelgazar 20 micras, más o menos 20 micras al año, o a lo mejor creció una dioptría de su poder dióptrico en el K más alto o en el K promedio de la curvatura de la córnea en una dioptría, ya es una consideración para pensar enviar a ese paciente al tratamiento. Y como ustedes bien saben, pues existen 3 principales tratamientos. El primero y el más conocido, que está aprobado por la FDA hace algunos años atrás, es el crosslinking, el CXL, que lo que buscan es fortalecer esta estructura del estroma para que obviamente esta córnea que está protuyendo, que se está deformando con el paso de los meses, pues evitar de que se siga deformando en el tiempo. Otro de los posibles tratamientos es el uso de anillos intraestromales. Hay de diferentes marcas. A veces se coloca un anillo, a veces se colocan 2 anillos. Lo que buscan estos anillos es regularizar esta superficie de la córnea, hacerla más uniforme para mejorar la calidad visual del paciente, tal vez bajando un poco aberraciones, mejorando esa visión de los pacientes. Aunque a veces este es un arma de doble filo, porque muchas veces los anillos, cierto es que pueden disminuir en gran porcentaje el astigmatismo, principalmente de la córnea. A veces estos anillos, si la pupila se dilata demasiado en zonas de penumbra en la noche, pueden generar halos en la noche, siendo muy molestoso para el paciente. Y finalmente la queratoplastia, que es el trasplante de la córnea, que pues, puede ser un trasplante total o penetrante o un parcial lamelar. Y hay algunas opciones, por ahí hay otras nuevas que ponen suturas. También hay tratamientos con láser, ¿no? Después de haber hecho el crosslinking, haces un láser personalizado. Pero bueno, esos tratamientos tienen un poquito más de controversia porque existe siempre el riesgo de dañar aún más esa córnea, y evidentemente son protocolos que pues no están aprobados totalmente por las agencias regulatorias internacionalmente como son la FDA. Vayan viendo si pues van teniendo alguna pregunta sobre el tema y van haciéndolo durante el chat y luego les iremos contestando. Bueno,
Y bueno, como ya hablamos de los tratamientos desde el punto de vista lentes de contacto, que es el tema que venimos a hablar hoy día, pues si ustedes buscan una adaptación de un lente de contacto bastante bien adaptado, podría ser, por ejemplo, un lente con esta característica, donde tienes un queratocono a lo mejor central, tipo nipple, que posiblemente logres una adaptación bastante centrada en la superficie de la córnea, donde ustedes pueden observar en la imagen de su derecha, una imagen con fluoresceína, donde hay un ligero aplanamiento en la zona central, con reservorio de fluoresceína alrededor y nuevamente un tope en toda la zona de las 3, las 9 y las 12, dejando un amplio entrada de fluoresceína en la parte inferior. Eso se observa aquí, ¿no? En esta parte ustedes ven la fluoresceína, cómo se acumula en la parte inferior y entra adecuadamente para tener un buen intercambio lagrimal debajo del lente. Y podríamos decir que este lente está bastante bien centrado y que posiblemente tenga una buena calidad visual con este lente. Luego está, pues si tuvieran un queratocono tal vez tipo oval inferior, ustedes notarán un cambio en la imagen, van a ver que hay un mayor aplanamiento en la zona inferior, más que en la central, por la ubicación de esta ectasia, y con un ajuste en la periferia, como se nota en este lente. Alguno podrá decir que tal vez esta imagen sea de un lente que aparentemente está muy ajustado, porque si ustedes se fijan, hay gran acúmulo de lágrima en esta zona, menos en esta zona, una entrada suficiente por la parte inferior del lente de contacto, pero hay bastante aparente aplanamiento en toda esta zona donde el lente soporta en esa córnea. Y podría esto causar un problema en esa superficie corneal. Si es así, ahí ya viene mucho la experiencia de cada uno de los adaptadores de pensar si este lente consideran que está muy ajustado, entonces tendrían que hacer una prueba con un lente de mayor aplanamiento corneal, ¿no? De la curva base del lente de contacto. Es decir, si este lente, por decirles, tiene una, no sé, pongámosle una curva base en milímetros de 7.90, ustedes dirían, bueno, a mí me parece que está muy ajustado el lente, voy a aplanar un poco el lente para ver qué sucede. Y entonces pasarían de un 7.90 a, si lo quieren aplanar, pues al menos 0.10 milímetros, que es el mínimo que podrían cambiar, sería de 7.90 a 8. Y ver cómo se comporta el movimiento, porque esto solo es una imagen, hay que ver el movimiento cuando el paciente mira hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo. Ya vamos a ver un video de un caso de un paciente que es interesante verlo. Cómo se comporta el lente sobre el ojo, ¿no? Y luego ustedes pueden tener referencias de mapas normales versus a mapas muy planos, como por ejemplo, en este hay una simulación en la parte superior izquierda. ¿Cómo se vería el aplanamiento en la zona central, con topes periféricos y con bastante fluoresceína en estos dos sectores? Si ustedes se ven aquí, parece, no sé, como un ojo. Y con bastante entrada también de fluoresceína en la periferia. Esto sería una adaptación perfecta. Y fíjense, acá abajo ustedes verían que hay fluoresceína en esta zona verde y todo lo negro es donde estaría topando el lente de contacto. Más o menos como una imagen como la que vemos aquí, donde ustedes ven este círculo negro. Da la impresión que más que un aplanamiento ya está presionando la superficie de la córnea. Y si realmente el lente está presionando la superficie de la córnea, ya topando el epitelio corneal, posiblemente esto genere una abrasión. Y aunque a veces cuando estamos empezando en adaptaciones de lentes de contacto rígidos, no estamos seguros si es una buena adaptación, si es una mala adaptación. A veces nos toca es hacer la adaptación y hacer el control a la semana y ver qué pasó a la semana. Si a la semana estos lentes generan una tinción justo en esta zona central de la córnea, evidentemente nos está diciendo que ese lente está presionando el epitelio y que está lastimándolo y que ustedes tienen que poner un diseño o cambiar de diseño o hacer un lente más ajustado para que no tope tanto la zona central. Podríamos poner esta otra imagen, el caso contrario, donde un paciente, o sea, si observamos la imagen superior que ya les dije que es la normal, pues en un caso que esté muy ajustado van a ver un exceso de cantidad de fluoresceína en la zona central y un ajuste mayor en la periferia. Ahora, si ustedes se fijan en esta imagen, tampoco esto es una mala adaptación, simplemente es un lente que ustedes lo van a ver que está muy ajustado, ¿cierto?
pero no quiere decir que sea una mala adaptación. Posiblemente esta adaptación hace que el lente se centre muy bien, que el lente no se desplace, porque a lo mejor ustedes pusieron un lente más plano y al ponerle más plano el lente ya no se centra. Entonces ustedes dicen, sí, el ajustado está perfecto. Entonces, listo, ¿cómo yo sé si ese ajuste es excesivo o no? Lamentablemente la única forma de darse cuenta es en base a su experiencia o controlando la semana, que es obviamente lo recomendado, y ver si en esta zona periférica ustedes ven, después de algunas horas de uso, que genera una tinción, un tope ahí donde se marca el puntilleo en cualquiera de esas zonas, lo cual te está diciendo que si ustedes a ese paciente lo mantienen así por mucho tiempo, va a generar problemas y que algún rato puede ser que tenga complicaciones como úlceras corneales, infecciones y algunas otras cosas. Les quiero mostrar dos artículos muy interesantes. Miren, este es un artículo de 2017 y dice optometría, o sea, la práctica optométrica, o sea, aquí dice, habla de sus... el artículo es bastante completo en varias cosas, pero es como, ¿qué hace el optometrista frente a un paciente en el manejo de queratocono? ¿Ya? Y son encuestados 464 optometristas de Gran Bretaña, de Inglaterra y de España, del Reino Unido y de España, sería la traducción exacta. Y bueno, algunas cosas que me pareció interesante de este artículo, mencionaba que más o menos prácticamente igual, tanto los optometristas del Reino Unido y de España, cuando tienen un paciente, cuando les llega un paciente y detectan el queratocono, hacen su retinoscopía, sospechan de queratocono, lo primero que hacen es derivar al oftalmólogo. 50% de los optometristas derivan al oftalmólogo. Dice, vea, usted tiene queratocono, vaya al oftalmólogo. Versus en Australia, los optometristas, solo el 8% refieren a los oftalmólogos. Ahora ustedes, ¿por qué creen que sucede esto? ¿Sí? Vayan pensando ahí, a ver si por ahí, por el chat, van pensando, ¿por qué creen que en el Reino Unido y en España 50% envían al oftalmólogo, el otro 50% se lo quedan, ¿no? ¿Y qué harán con ese paciente? Versus Australia, que solo refiere el 8% al oftalmólogo. ¿Será que en Australia no se llevan muy bien con los oftalmólogos y por eso no les envían? ¿O será que en Australia no hay oftalmólogos? Bueno, ahí puede haber algunas razones. Ya les digo más adelante. Ya váyanlo empezando ahí si alguien quiere poner en el chat. Y de estos, bueno, había otro dato interesante. Hablaban de los que se quedaban con el paciente, o bueno, a lo mejor se les devolvía a los pacientes, les preguntaban que cuántas pruebas hacían en promedio antes de dar el lente definitivo en un paciente con queratocono. Y bueno, más o menos parecido, esto tiene un margen entre desde pruebas de hasta 2 lentes hasta 5 lentes, ¿ya? Tanto en el Reino Unido como en España, pero más o menos pónganle, vean, si ustedes se pueden ver, son 3. O sea, en promedio, quiere decir que cuando un optometrista tiene un paciente con queratocono, hace 3 pruebas antes de mandar el lente definitivo. Y fíjense que estamos hablando de países europeos, que obviamente ustedes bien saben que el viejo continente tiene una gran experiencia en muchas profesiones. Obviamente España tiene un nivel muy, muy bueno en la parte de optometría. Y fíjense, esto es, o sea, medio halagador, si se puede decir, si alguno de ustedes adapta y usted dice, sí, es que yo hago 3 pruebas, yo hago 4 pruebas hasta decidir el mejor lente. Fíjense, esto pasa en Europa. Y claro, a veces estos números son desalentadores para los que inician a adaptar lentes de contacto, y ya les voy a decir una de las razones. Y veamos este otro estudio, también es muy interesante, más que un estudio. Ustedes deben tener este artículo, es súper importante, este artículo del Consenso Mundial del Queratocono, ¿no? Se reunieron varios expertos de todo el mundo ¿cómo se llama? En queratocono. Pues no creo que haya por ahí optometristas invitados, todos son oftalmólogos, y si hay son muy poquitos. Pero bueno, es un consenso mundial de varias personas que son expertas en queratocono, que han demostrado investigaciones y obviamente su experiencia en años. Y todos estos expertos hicieron paneles de discusión en varios temas. Y una de las cosas que ellos, de las conclusiones que se da,
es que si la visión no es buena y satisfactoria con lentes de armazón o lentes de contacto blandos, podemos probar lentes de contacto rígido gas permeable y, de ser necesario, usar lentes esclerales. Entonces, fíjese en el camino del manejo que recomiendan todos estos expertos, es que si lo que yo les mencioné al inicio, lo del manejo, si el paciente está bien con un lente de armazón y ve bien, ¿por qué me voy a complicar la vida con un lente de contacto? No es que el lente de contacto sea un problema, no es así. El lente de contacto, hay gente que es deportista y el lente de contacto es una muy buena alternativa. Lo que pasa es que a veces no lo estoy diciendo en el sentido de que no debemos adaptar lentes de contacto, no. Más bien, cada caso es un mundo y decidimos adaptar un lente de contacto o recomendar un lente de contacto dependiendo las necesidades del paciente, sin importar si tiene queratocono o no. Pero en el caso de queratocono, que muchas veces el primer manejo, el primer manejo del queratocono, no estoy hablando de tratamiento, el primer manejo del queratocono es el uso de lente de contacto, ¿sí? Y antes de eso es los lentes de armazón. Entonces, aquí una de las cosas que dice en este consenso es justamente eso, el primer manejo, y ustedes habrán visto, y no sé si les ha pasado, que a veces en el medio oftalmológico el primer tratamiento antes que el manejo es la corrección con tratamientos quirúrgicos. Pero si uno les hace hincapié en este consenso mundial del queratocono, donde están varios expertos oftalmólogos, esto es lo que se recomienda mundialmente. Recuerden que toda patología muchas veces hacen protocolos de seguimiento. Y los médicos suelen ser muy investigadores y les gusta ver cuáles son los protocolos que recomiendan los grandes expertos que hacen investigaciones a nivel mundial. Y evidentemente, cada médico puede tener en base a su experiencia su criterio, y eso es respetable. Pero siempre tienes que basarte en una guía. Y esta guía prácticamente te diría que si un oftalmólogo llega a ver un queratocono, debería referir primero, si ese paciente no es corregible con lente de armazón, él debería referir a contactología. Cuando ese paciente está insatisfecho con la visión de los lentes de armazón, debería referir a una adaptación de lentes de contacto, ya sea blandos, rígidos o lentes especiales. Entonces, por eso la importancia de trabajar conjuntamente las dos áreas. Muy posiblemente los oftalmólogos no conocen muchos optometristas que adaptan lentes de contacto y esa sea una de las razones por la cual no envían. Y puede pasar lo contrario, que nosotros como optometristas no tengamos un oftalmólogo de confianza para referirle a un tratamiento. Entonces, por eso es que es importante este trabajo conjunto entre las dos áreas. Y ahora sí, bueno, con todos esos inicios, pasamos a un caso clínico. Y antes de pasar a este caso clínico, me regreso un poquito a la diapositiva que les había dicho, esto del por qué los optometristas del 50% mandan al oftalmólogo. Una de las razones es obviamente que el optometrista posiblemente no sabe esto que les acabo de mostrar en el siguiente artículo, que el que primero debe hacer el manejo es el optometrista, ¿ya? Evidentemente, si ustedes me dicen, si ahorita está algún oftalmólogo en el grupo, me va a decir que estoy equivocado, que el manejo del queratocono debe ser hecho por el oftalmólogo. Pero, como les digo, ahí está en el consenso mundial del queratocono, eso dice, y eso más. Si algún oftalmólogo les dicen, entren a la página de la Academia Americana de Oftalmología y busquen ahí, y ahí va a decir que el primer manejo, antes que el tratamiento, es el uso de lentes de contacto. Entonces, es un error, y a mí me pasa con oftalmólogos amigos, que ellos dicen que no, que el oftalmólogo es el que primero maneja el queratocono y él es el quien decide si va al área de contactología. Y por les digo que están equivocados. O sea, realmente no. Ahora, obviamente, como optometristas, sabemos hasta dónde podemos llegar. Si yo siento que mi experticia o mi falta de conocimiento no me da para yo manejar ese paciente, y no sé si ese paciente necesita ya tratamiento, a lo mejor por ahí se me está escapando un queratocono que está muy progresivo y yo no quiero ser el culpable de que ese queratocono siga creciendo, pues evidentemente, perfecto, mandas a un profesional como el oftalmólogo que es experto en el tema y que él tome la decisión por ustedes. Pero esto les deja como un poco de enseñanza de seguirnos preparando para son estas charlas, para que ustedes en base a experiencia y a criterios
de esto que les dije de la progresión, léanse en ese artículo, es espectacular. Ahí dice todo lo que, o sea, paso a paso lo que tienes que hacer. O sea, por poco te da un lineamiento espectacular de qué tienes que hacer en muchas áreas del queratocono. Y si algún oftalmólogo te dice que estás equivocado, pues puedes refutar con el paciente y digo, con el doctor de estos temas y decir, conversar, como cualquier persona racional que tiene criterios diferentes y no por eso somos contrarios. Bueno, entonces una de las razones es no estar preparados. Y en Australia, claro, es que Australia el nivel de optometría es espectacular, o sea, es uno de los más altos en optometría a nivel mundial. Y allá mismo está el Instituto Brian Holden. Yo tuve la suerte de haber estado en una de las universidades de Australia y uno se da cuenta, o sea, ellos manejan, ellos deciden cuándo y dan tratamientos para glaucoma, pero claro, su nivel de aprendizaje es tan alto que sus pensum de universidades es tan alto que pueden llegar a esos niveles. Y está bien. Nosotros, obviamente, en Ecuador nos falta mucho, mucho por crecer y esa es la idea, capacitarnos para seguir formando mejores profesionales y obviamente algún rato, en un futuro no muy lejano, ojalá la optometría del país tenga niveles altísimos en la optometría. Bueno, veamos este caso gran. Este es un paciente de 49 años, inicia con problemas de visión a los 13 años, a los 16 años inicia el uso de lentes de contacto rígido gas permeables. Esta es una señora. A los 26 años le detectaron el queratocono, luego le realizan crosslinking a los 35 años y le colocan un anillo intraestromal en el ojo derecho después de haber hecho el crosslinking. Luego de esto, la paciente menciona que ya desde que le detectaron el queratocono, dice que le detectan a los 26 años porque ella dice que ella empezó a usar lentes de contacto desde los 16 años, pero ya a los 26 comenzó a notarse que el lente se le caía, que no se le quedaba centrado y comenzó a tener problemas con el lente de contacto. Y entonces ahí le detectan el queratocono y ahí, para que el lente no se le caiga, le adaptaron un sistema piggyback cuando tenía 26 años. Prueba de piggyback y estuvo bien, ¿no? Con ese lente de contacto. Luego a los 35 años parece ser que ya el lente de contacto, no sé, no le iba muy bien y va al área oftalmológica nuevamente y le dicen, no, pues hay que hacer crosslinking. 35 años. Si ustedes leen el artículo del Global, del Consenso Mundial, a los 35 años ya es como que no es tan recomendable crosslinking a menos que se demuestre que está creciendo. Pero bueno, seguramente estaba creciendo, ya aparentemente. Y luego de esto, claro, ya el sistema piggyback no le funcionó y le hicieron una prueba con un lente blando especial para queratocono. Luego vamos a ver cómo es el diseño para que ustedes recuerden cómo es. Muchos de ustedes sabrán cómo es y otros no, pero ya les muestro un video. Y ese duró menos de un año. Decía que el lente era difícil de sacar, mencionaba a esta paciente. También menciona que no toleraba muchas horas al día, que sí veía bien, pero aguantaba unas 7, 8 horas. Y ya, no le fue muy bien. Duró menos de un año. Y después de eso, nada, pues lente de escleral era, como decir, de cajón, ya vas probando todo y pues nada, terminó con el escleral. Y el escleral trató en el 2018 y dice que no usó mucho tiempo y que hasta ahora los usa, pero solo los usa de vez en cuando, porque dice que a estos lentes solo les aguanta 2 horas, máximo 3 horas. Me trajo las fotos de adaptación con imágenes de OCT, pues se veía bastante bien, no le veía nada fuera de lo normal, como para que no tolerara más de 3 horas. Yo nunca le vi puesta el lente de contacto. Y nada, pues con lentes de armazón ella dice que no ve bien y le refieren para ver qué opción tiene. Esta es la visión de la paciente, 20.400 en ambos ojos, la refracción subjetiva. No acepta el paciente mucho astigmatismo, con menos 14.25 en ambos ojos, el ojo derecho llega a 20.80 y el izquierdo 20.40. Fíjense que el derecho es ojo dominante y aunque es dominante es su peor ojo. Ahora, ¿por qué creen que este ojo ve menos? A pesar de que es su dominante, ¿no? Obviamente puede ser por atopografía, ya lo vamos a ver, pero también puede ser que el anillo le genera más distorsión. Fíjense en lo que les decía, el anillo a veces genera más aberraciones que disminuir aberraciones. Por eso hay que saber a quién se pone y a quién no. Y fíjense, a pesar de que está puesto el anillo, igual la medida es muy alta. Entonces uno dice, ¿se justificaba poner anillo en este paciente? ¿Cuánto bajaría? Pues bajaría, no sé, tendría astigmatismo antes de, póngale, 5 y le bajó todo el astigmatismo. Pero miren, tiene 14 de miopía, igual ve mal.
igual ve 20.400. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado en pensar poner un anillo intraestromal cuando a lo mejor no se justifica. Salud ocular dentro de límites normales. Esta es la topografía. Miren la queratometría en el ojo derecho es mucho más alta que la del izquierdo. Es un queratocono bastante central, si ustedes se dan cuenta, en los dos ojos, tal vez un poquito más llamativo en el del ojo izquierdo, pero de todas maneras las alturas en el ojo derecho tiene entre 49 y 50, podríamos decir. Astigmatismo corneal casi no tiene, 0,36 en promedio, ¿no? Porque si uno va punto por punto sería diferente. Y en el ojo izquierdo tiene 46, 47, más bien aquí tiene como un poquito más de astigmatismo corneal, pero 0,94. No tiene mucho. Y entonces, claro, aquí tenemos que pensar, a ver, ¿qué le adaptamos a este lente, a este paciente? Ya le probaron un corneal, que fue muy bien por mucho tiempo, luego se le caía, luego le probaron piggyback, blando con duro, que me parece una buena opción, luego un blando solo para queratocono, y luego el escleral. Entonces, claro, uno podría decir, pues ya le probaron todo, ¿qué hago yo de diferente? Bueno, entonces a lo mejor pongámosle un escleral personalizado por cuadrante, y sí, podría ser, ¿no? Pero cuando yo vi las imágenes del escleral adaptado, yo le veía bastante bien. Lo que me parecía raro es que no tolerara más de 2-3 horas. Entonces, bueno, dije, bueno, probemos un lente de contacto corneal, no parece un caso difícil, tampoco es un mega queratocono como para decir que no se puede. Le hicimos una foto de fondo de ojo. Miren esta retinografía de fondo de ojo. Importante, ¿por qué? Ustedes que han estado en charlas de control de miopía, es súper importante porque queremos saber si ese paciente tiene alguna patología que también internamente sea la causante de que la paciente no llegue al 100%, porque a lo mejor ese paciente llega a un 20/80 y un 20/40 y a lo mejor el derecho, que era que veía menos, tiene una patología macular que está ahí escondida. Y entonces, imagínense que tuviera el paciente viene porque ya no ve bien y fíjense que a lo mejor el derecho, tú dices, está viendo 20/80, es su dominante, no ve bien, entonces ¿por qué no podemos pensar? A lo mejor tiene una catarata o un daño macular, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan en estas imágenes, los dos ojos se ven bastante simétricos, tiene una excavación grande, ¿sí? Tiene una excavación grande en ambos ojos. No creo que sea sospechoso de un glaucoma, pero parece más fisiológico que patológico. El área macular, ustedes ven la mayor pigmentación en esa zona, se ve bastante bien. La relación arteria-vena, tal vez la del ojo derecho, hay un poquito más de adelgazamiento en las venas, si se fijan en la imagen. No hay tanta diferencia entre arteria-vena. Pero bueno, no parece así nada que te haga sospechar de alguna alteración patológica evidente y que te diga esa sea la razón por la cual está viendo mal. Y fíjense, a pesar de tener 14, si ustedes en sus charlas que han visto de control de miopía, un -14 debe tener al menos unos 4 a 5 milímetros más grande del tamaño normal. Eso ya se pasa del tamaño aceptable que no se vuelve patológico, que es más o menos los 26 milímetros. Este paciente posiblemente tenga un tamaño, teóricamente, estoy hablando teóricamente, de 28 o 29, habría que demostrarlo. Pero cuando ustedes ven este fondo de ojo que no se ve miópico, es porque entonces esa miopía es causada principalmente por el aumento de poder en la córnea, ¿sí? Entonces, no es tanto por elongación de la córnea, aunque sí debe tener, de elongación axial, debe tener algo de elongación, seguramente, porque si ustedes se fijan, tiene un fondo atigrado, que sería el primer nivel de alteración de retinopatía miópica, el grado 1, recuerden que hay 4, si ustedes investigan, este sería el grado 1, pero nada de preocuparse. Finalmente veamos la adaptación. Entonces pusimos un lente corneal y decimos, bueno, pongamos el lente corneal. Vean, fíjense aquí en el ojo, en este ojo, en el ojo derecho, miren, aquí se ve el anillo, aquí se ve el lente, claro, le tomo una foto y vean el lente caído. Veamos cómo se ve el video. El lente, fíjense, tiene un tope central, bastante bien, pero a ratos deja de parpadear y el lente se cae, ¿sí ven? Y pues uno puede decir, bueno, tampoco está tan mal mientras parpadee y el lente, el párpado superior sujete. Miren, cuando mira a los lados, el lente tiende a caerse. Pero me preocupa cuando se pasa más del limbo. ¿Sí? Si ven en la parte inferior cómo se pasa del limbo, les voy a repetir otra vez. Cuando se cae un poquito no me preocupa, pero cuando se cae y se pasa, hasta ahí yo diría, bueno, pero fíjense cómo el párpado le empuja abajo del limbo.
Eso ya no es bueno, porque eso va a ser molestoso y seguramente les va a generar una tinción en la fase de la esclera con el limbo. Fíjense aquí cómo se pasa del limbo. Cuando se pasa del limbo, ya les está diciendo, vean, este lente no le queda. Aunque cuando está en el centro, tiene una muy buena, un buen mapa de imagen. Entonces yo pude haber tomado la foto centradita y decir, ah, este está perfecto. Sí, para la presentación me quedaría perfecto. Veamos el otro ojo. Este parece ser que está mucho mejor adaptado. Miren, le abro un poquito el ojo, miren el centro, ligero tope central con algo de tope periférico. Veamos cómo se ve el video. Veamos si se pasa del limbo cuando el lente, si es que se cae. Más bien, bastante estable el lente, si ustedes se fijan. No se cae, pero no recupera rápidamente el lente. Más bien, este izquierdo, si ustedes se dan cuenta, es una adaptación muy buena. No se pasa tanto del limbo, ¿ya? Entonces, no le veo tan mal esta adaptación, ¿ya? Fíjense en la visión, la paciente con este lente lograba 20-40 el derecho y 20-50 en el ojo izquierdo, ¿sí? Ya está. Entonces, yo diría, el derecho no es perfecto, el izquierdo es bastante bueno. El derecho uno dice, bueno, ¿y en el derecho qué hacemos? Pues que a lo mejor yo puedo decir, bueno, en este, ¿qué hago? ¿Le ajusto más? Porque claro, vos dices, bueno, aquí hay un ligero toque y tal vez si le ajusto en la periferia, que hay mucha entrada de lágrima, puedo hacer que se ajuste y el lente se mueva menos, ¿ya? Podría ser. Pero a veces, muchas veces esta inestabilidad del lente el culpable es el anillo. Eso les habrá pasado a muchos de ustedes, a los que han tenido experiencia de pacientes suyos adaptados bien con lente de contacto, les llega puesto el anillo y ya el anillo ya no le genera una adaptación mucho más compleja en el lente rígido. Y por ahí he oído, no, es que pongamos lente anillo para hacer una mejor adaptación. No necesariamente se cumple eso. En algunos casos sí, en otros no. Pero en la gran mayoría yo les diría que adaptar lente de contacto sobre un anillo es mucho más complejo que cuando no tenía. A menos que el queratocono haya sido muy, muy icónico y esto aplanó el cono, entonces tendrías mejor resultado. Bueno, entonces, ¿qué opción le dimos? Lo que hicimos es adaptar, como dije, bueno, ya probó todo, probemos un blando. Si la paciente tiene menos 14-25 en ambos ojos y con eso ha estado 3 años de su vida, en los 3 últimos años, pues si yo le pongo un lente, ustedes podrían hacer, si yo le pongo un lente blando de que le corrija su miopía, pues va a estar 1000 veces mejor que con lentes de marco, pues por lo menos, y van a haber varias razones. Estéticamente va a estar 1000 veces mejor. Va a ser mucho más cómodo que un lente rígido como el que les acabo de poner. Además, el lente rígido anterior tiene el riesgo de que se caiga el lente, por tanto movimiento. Entonces, ustedes dicen, bueno, el paciente está viendo mal. ¿Por qué no le amplío el campo visual? Le pongo un lente de contacto. Solo poniendo el lente de contacto, ustedes le amplían el campo visual. La paciente va a estar súper, hiper contenta. Así no vea tan bien con el lente de contacto blando. Entonces, uno no pierde nada probando. Y en este paciente se prueba el lente de contacto, menos 11 en el ojo derecho, en el ojo izquierdo menos 12. Veamos el video. Este es desde el ojo derecho. Se puede ver el movimiento del lente, es un buen centrado, movimiento bastante aceptable, máximo menos de 1 milímetro. Cuando mira de un lado al otro, hay un ligero movimiento, lo cual es bueno porque no está ajustado. Y si hacemos un push-up para ver si el lente cae naturalmente, miren, sube, baja, ¿sí ven? Eso es súper importante porque a veces ustedes suben y el lente queda trabado arriba. Eso querría decir que está muy ajustado. Eso es en el ojo derecho. En el ojo izquierdo, algo muy similar. Tiene una pequeña burbuja aquí, que no me preocupa. Eso moviendo el lente se le puede quitar. Miren cómo el círculo, el halo del círculo es la zona óptica del lente, ¿no? Mirando a un lado, mirando al otro, tiene un ligero movimiento. Cuando sube también cae ligeramente. El lente súper bien centrado. Cojo, le empujo el lente hacia arriba. Y perfecto. ¿Sí? O sea, si ustedes ven, es espectacular. O sea, le queda, por lo menos anatómicamente, no está muy ajustado, no está levantado el borde, todo bastante bien. Ahora, ¿qué pasa? El paciente viene al control y dice, paciente menciona que no ve bien. Entonces, claro, uno dice, oye, pero de ley vas a estar mejor que el lente de marco. Y claro, uno dice, no, pues esta paciente se queja mucho. Claro, le hago la visión sobre el lente de contacto. En el derecho me llegaba a 20-200. Y recuerden que ella con lente de marcos llegaba a 20-80. Entonces, y este era su ojo dominante. Entonces, claro, la paciente en el izquierdo veía mejor, 20-60,
Y con ambos ojos, si yo no le tapaba, veía 20/40. Yo le decía, oye, pues estás viendo 20/40 con ambos ojos, o sea, ¿cómo te quejas? Entonces, claro, uno ya, haciéndolo ya individualmente, claro, me sale una sobrerefracción en ambos ojos de este valor, -1 por 75 grados en el derecho, y ahí me llega a 20/70, que es un valor mejor que la que tenía con lente de marco, y en el izquierdo -1 por 130 llegaba a 20/40, también mejor que el lente de marco, y con los dos llega a 20/30. Ya con esa medida, la paciente dice, ah, no, pues ahora veo mejor. Entonces, claro, ¿cuándo le va a molestar esta medida? Sobre todo cuando trabajas en la computadora. En el día a día, tú podrías estar con un 20/40 en ambos ojos y va a ser mejor que el lente de marco, evidentemente. Y ella dice que para leer está súper bien, que no necesita, claro, porque me salía este -1. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero se le pudo haber subido el -1 al blando. Exacto. Acuérdense que ella tenía, les dije, creo que era -11, -12. Ahora, si ustedes en los lentes de XR, de rango extendido, si ya tú te pasas de 12, ya incrementas el costo. Y no justifica incrementar el costo por una dioptría, más bien le dejas el lente de marco, igual le vas a dar lentes de marco, y ves la economía del paciente. También hay que ser consecuentes con el paciente. Le doy un lente -1, y no le subo al lente blando, porque eso me va a encarecer el lente, y pues no justifica. Entonces la paciente, miren, de lo más, la paciente probó todo, y este es el mejor tratamiento que obtuvo al momento de hoy día. Entonces, no se estresen tanto cuando seguramente esta persona que me mandó, y le agradezco, es Diego Riofrío, él es optometrista, y él me mandó como diciendo, ve, chuta, ya le probaron todo, vaya con Carlitos ahí, a que él tiene un montón de cajas y tiene todo para probar, así que si no encuentra ahí se fregó. Y yo fui a lo más simple. Y esto pudo haber hecho Diego o cualquiera de ustedes antes de referir al oftalmólogo o antes de referir a otro optometrista de más experiencia, o simplemente llamar y decir, oye, tengo este caso, te mando la topografía, a ver qué piensas, y yo me hubiera ido de una por el blando. Es un poco de experiencia, ¿no? Decidir qué creo que es lo mejor, pero eso se gana con el tiempo y la dedicación. En esta primera parte, quería dar estas pequeñas conclusiones, porque ya después de esto me salto a la segunda parte, que simplemente es ver un resto de casos, porque me enfoqué mucho al blando, y luego les voy a mostrar otros casos ya brevemente para que ustedes vean qué harían en cada uno de esos casos y analicen qué sería lo mejor. Entonces, como conclusiones, no todo el queratocono debe usar lente de contacto rígido gas permeable para mejorar su calidad visual, eso está claro. Primera opción de manejo del queratocono es adaptar un lente de contacto cuando su calidad visual sea insuficiente con lentes convencionales, también estamos claros en eso. Con los datos topográficos, refracción y necesidades del paciente, debemos buscar el lente de contacto que mejor se adapte a sus necesidades y iniciar una adaptación de los lentes de contacto de lo más simple a lo más complejo. Siempre recuerden eso, porque también me he dado cuenta y me pasa, ¿no? Que a veces te refieren y pongan este para lente escleral, este otro para lente escleral, este otro para lente escleral. No, ya probó esto, tiene que ir para escleral. Y no, el escleral es una buena opción, pero no es para todos, ¿no? Por ahí me llegó bueno, no es que me llegó, tengo una paciente que tiene 70 y algo años, toda la vida adaptado a un lente corneal, como los que ustedes vieron en las imágenes, súper bien adaptada. Comenzó a tener un poquito de molestias en un lente, en un ojo por el uso de más de 40 años. Claro, y la oftalmóloga le dijo que, claro, ya el lente corneal estaba lastimando la córnea y que debía usar un mejor lente que era el escleral. Paciente de 72 años, con una tosis gigantesca, ojos chiquitos, háganle que el paciente se ponga un escleral. Yo sabía que ese paciente iba a volver conmigo porque dije, no, dije que se va a poder poner el lente de contacto escleral. Claro, no se puede poner, puede ser súper hiper cómodo, pero funcional no es. Se le volvió a poner un corneal, se le cambió, se hizo una readaptación para que no le lastime la córnea y solucionado el problema. Entonces, siempre no se vayan a lo más complejo, siempre a lo más simple, a lo más complejo. Si uno no tiene experiencia en esclerales, empiecen con piggyback, es una buena opción. Vean si el paciente tiene, como que es un paciente que te va a entender, porque tienes que explicarle diferentes tipos de líquidos, y bueno, es complejo, ¿no? Así que bueno, tengan esos criterios y recuerden, el manejo del queratocono, el inicial, según la Academia Americana de Oftalmología y según el Consenso Mundial, es lentes de contacto.
Entonces, si es lente de contacto, pues ustedes son los primeros en hacerlo. Y hagan ustedes, hagan el seguimiento correcto del queratocono, y cuando sospechen que está creciendo, refieran al especialista para su tratamiento. Eso en esta primera parte. Fernando, no sé si quieres en esta parte hacer un mini break de tal vez 5 minutos para que vayan a tomar agua alguien y a lo mejor alguna que otra pregunta, o continuamos. Tengo unas 20 diapositivas más de diferentes casos. Sí, bueno, hay algunas cosas en el chat. Bueno, hay una que no entiendo de Ronaldo, no entiendo en qué parte fue que puso, depende de la región donde vive, la incidencia del queratocono y grado. Gladys Mayo dice, a veces el lente de contacto es la única opción para conseguir la mejor visión. Entonces, eso es tal cual, ¿no? O sea, y volvemos a lo mismo, a lo que tú decías. El manejo es optométrico, ¿no? Es optométrico, y el tratamiento es oftalmológico. Entonces, en eso, pues coincido plenamente con lo que dice Gladys, y con lo que lo aborda también Jaime, que dice que el primer tratamiento, dependiendo del grado de queratocono, es el no quirúrgico. Joapón nos dice, el oftalmólogo ve como principal tratamiento el implante anillos y crosslinking, claro, porque tenemos una visión un poquito diferente, ¿no? Pero, como tú decías, tiene que ser complementaria. Son dos visiones diferentes las que tenemos los oftalmólogos, los médicos, los optometristas, y voy un poquito más allá. Hay veces en que también opina sobre el tema el pediatra, ¿no? Entonces ya no tenemos solamente dos opiniones, sino tenemos 3 o 4 opiniones ahí de por medio, ¿no? La semana pasada, precisamente manejando una niña con este problema, estaba el oftalmólogo, estaba yo, y por supuesto luego el pediatra, que también tiene derecho a opinar, porque tiene derecho. Y Miguel nos dice, a nivel mundial sabemos lo que refiere el consenso mundial de queratocono, la prioridad del lente de contacto. Ustedes como gremio nacional o regional, ¿qué se puede hacer para potencializar la profesión? Bueno, es una pregunta más bien un poquito más general, que de pronto la contestamos al final. Yo creo que podemos continuar para no hacernos demasiado tarde en el tema. Sí, te parece, Carlos. Muy bien. Entonces, voy a compartirles de nuevo la pantalla. Y en esta segunda parte vayan viendo. Espérenme un ratito. Otros tipos de casos que han venido y que a lo mejor ustedes pueden tener diferentes criterios. Les quería mostrar un pequeño video de un lente de contacto que es blando para corrección de queratocono, y cómo funciona este lente, que me parece bastante interesante, porque yo ya había adaptado este tipo de lentes de contacto blandos de queratocono hace muchos años atrás, y lo dejé por algunas razones. Ya les digo por qué. Okay. First, two pressure balancing vents serve multiple functions. These vents are designed to equalize pressure between the front and back surface. Esos son agujeros que tiene el lente de contacto. Pockets of air or bubbles to escape from behind the lens, enabling the lens to fully settle across the visual axis. Permite descentrar el lente, permite sacar burbujas internas del lente, tener un mejor intercambio lagrimal. Este es un diseño tórico, donde tienen 3 agujeritos, 2 horizontales y uno inferior. Y esto es lo importante. Este lente, la periferia es más delgada para bajar el peso del lente y mejorar el centrado. Y para que un lente blando pueda corregir un queratocono, debe ser más grueso en el centro del lente, ¿no? Y esto es como que rellena la superficie de la córnea, ¿sí? Entonces, por eso es que este tipo de lente de contacto puede funcionar en queratoconos no extremadamente avanzados, pero te puede corregir queratoconos hasta un grado 2, sobre todo estos iniciales
o estos queratoconos que sí, que tú decides, claro, no está viendo bien, tiene un astigmatismo más o menos alto, está empezando el queratocono, y a lo mejor tú adaptas un lente rígido de primera opción y el paciente le molesta el lente de contacto. Y antes de pasar a un piggyback, podrías decir, bueno, podremos probar bueno, en el caso que les mostré antes, que fue un caso excepcional, porque no es que todos los queratoconos son así, pero si tú tienes una córnea bastante esférica, pues probar un lente de contacto blando o una toricidad no muy compleja. Un blando desechable te iría bien. Pero ya cuando tienes una córnea más irregular, este lente, el blando de diseño especial, podría ser bastante beneficioso. Verán, tengo un video aquí, no les puse aquí, me voy a salir un ratito de la presentación de esta. Déjenme ver si es que puedo, porque no la podía meter al video. Déjenme ver ahí. ¿Ahí ven pantalla completa del video? Sí, écheme ver la pantalla. Entonces voy a poner play de este paciente puesto de lente de contacto. Van a ver que ahí tiene esos agujeritos. El lente está bastante bien centrado. Este es un paciente con queratocono. Mirando a un lado, tiene un movimiento cetal. Aquí está el agujero. Miren, un agujero en un lado y el otro al otro lado. Pero no sé si se dan cuenta que cada vez que mueve el paciente el ojo, estos agujeros cambian de posición. Antes empezó como abajo, ¿sí ven? ¿Ya? Y si seguimos viendo, el lente sigue rotando, ¿ya? Si el paciente no necesita, por ahí salió una burbuja, si vieron, entró una burbuja, hay un intercambio de lagrimal bastante bueno, que eso es bueno. El lente cuando mira arriba no se descentra mucho en la parte inferior, eso también es importante, porque cuando ustedes le miran arriba y le dicen, y el lente se descentra mucho hacia abajo, ya saben que el lente no le queda, que la curvatura no es adecuada, que el diámetro no es el ideal. Miren los puntos cómo terminaron ahora de forma diagonal, ¿ya? Como este es un lente esférico, este es un esférico, no es tórico, si el paciente, ustedes ponen un lente de estos y hacen una sobrecorrección y es suficiente una corrección esférica, como en un lente rígido, perfecto. Este lente siempre va a estar rotando, va a tener un muy buen intercambio lagrimal por debajo, ¿sí? Que eso es muy bueno. Y ya está. Pero si ustedes a este paciente hacen con este lente de prueba una sobrecorrección y le sale astigmatismo, digamos que le sale -2, -3 a 180 grados, o al eje que sea, ustedes ya saben que van a tener que pedir un lente tórico en este diseño, ¿sí? Un diseño tórico que va a tener los 3 puntos, no solo 2, y va a tener un balastro en la zona inferior que va a estabilizar el lente, porque si no tuviéramos ese balastro, evidentemente el lente no se va a centrar. Y eso en un astigmatismo, imagínense que comienza a rotar, no va a ver bien. Entonces, lo interesante de este lente es esos agujeritos. Esa es una nueva innovación. Y obviamente, bueno, el material con alto paso de oxígeno es de hidrogel de silicona, con un 74% de contenido acuoso. Hace que el lente sea un lente que, a pesar de que es un lente grueso en el centro, no le va a causar un problema a futuro de inhibición de paso de oxígeno por el grosor del lente, lo cual es un riesgo. Y eso pasaba con estos tipos de lentes, pero los lentes anteriormente les hacían durar 1 año. Este lente, cada lente debe durar 3 meses, o sea que hay que dar un set de 4 lentes por paciente anual, por ojo. Podría uno darle hasta 3, hacerle durar 4 meses, pero no más de eso, como para abaratar un poco el costo, pero no más de eso. Y entonces es una buena alternativa, fíjense, interesante para la corrección de queratoconos. Vamos a ver otro caso. Miren, este paciente usó 7 años un material, el fenfilcón A hidrofílico, no es hidrogel de silicona, que se supone que era de uso diario y mensual. Algunos que me han visto en algunas charlas seguramente puede ser que me hayan visto presentar este caso, pero me pareció bueno recordarles el caso porque es interesante. Miren la topografía, tiene 44-53, o sea que tiene un astigmatismo corneal de 9 dioptrías en el ojo derecho. La córnea tiene un grosor en este ojo de 533. Pues si ustedes ven la imagen, da la impresión que es un queratocono, ¿no es cierto? Con una córnea no delgada. Miren, este es el otro ojo, parece mucho más elevado. Miren, tiene 48-60. Tiene 11 dioptrías de astigmatismo corneal, pero miren aquí la córnea, esto como que no cuadra. Tiene 740 de grosor. Entonces, ahí ustedes ya tienen que analizar y decir, bueno, ¿y por qué tiene la córnea más gruesa? ¿Qué se les ocurre?
¿Qué puede ser? Miren, ahí está el ojo derecho, en la imagen de la foto, miren esta vascularización que tiene aquí en la superficie de la córnea. Y miren el izquierdo, peor aún, esa vascularización aún peor en el ojo izquierdo. Y entonces, claro, este es un paciente que hace años atrás, cuando yo trabajaba en la clínica Santa Lucía, fue un caso que lo vimos ahí. Bueno, en realidad esta paciente llegó también justamente por una referencia de un optometrista. Ay, se me fue el nombre ahorita. Pero también una conocida mía era vecina de ella, tenía ¿cómo se llama? Su local de pizza y le veía siempre con los ojos rojos y llorosos y le dice, oiga, ¿no? ¿Usted usa lentes de contacto? Sí, dice, oiga, eso no es normal. Y le mandó que yo le viera y claro, cuando llegó como les acabo de mostrar. Evidentemente, si me parte, le pasé al especialista oftalmólogo y él hizo su trabajo, excelente trabajo, evidentemente, para mejorar esa vascularización. ¿Y este paciente qué causó esta alteración? ¿Le creció un queratocono? Podría ser una opción. ¿Le entró algún químico en el ojo? Puede ser otra opción. ¿Mal uso del sistema de limpieza? ¿Qué creen ustedes? ¿O usaba muchas horas del día los lentes de contacto? ¿No? Entonces, claro, que este paciente venía usando lentes de contacto y viene así. Y tenemos que pensar, decir, oye, ¿qué le pasó a este paciente? No sé, le creció tanto el queratocono que por eso se vascularizó, o no sé, se puso un químico, se puso, no sé, el líquido el peróxido de hidrógeno y por eso le dio la vascularización, o no sé, por eso decía un mal uso del sistema de limpieza también, o usaba muchas horas de lente de contacto. Y bueno, este paciente, imaginen, dormía con el lente de contacto y cambiaba los lentes cada 3 meses, cuando sentía que le molestaban los lentes. Este paciente estaba usando lente de colores y ella decía que cuando ella empezó a usar los lentes de contacto hace más de 7 o 8 años, ella no tenía medida, ella veía bien, solo se puso lentes cosméticos porque quería de look. Y ya luego se acostumbró al lente y siguió usando y se aguantó, aunque comenzó a bajar su visión, se aguantó porque no quería que le viera el resto de personas con otro color de ojos. Y finalmente esta paciente finalmente siguió su tratamiento, bajó en algo la vascularización, pero siguió teniendo esa córnea tan irregular, comenzó a usar lentes de armazón y ahí la solución era ya no volver a usar nunca más lentes de contacto. Empezó a usar lentes de marco y ella solita, por un mal uso de lente de contacto, se hizo un daño terrible. Y el daño, y a mí lo que me molestó, yo llamé a la persona que le vendía los lentes, porque uno dice, ¿cómo puede esta persona que usa cada 3 meses el par de lentes desechables, alguien le está vendiendo y no le está viendo? Entonces, hay que recordarles que la optometría es cuidado primario de la salud. No somos vendedores de lentes. Y aunque esto siempre repito en mis charlas, yo sigo llegando, se me siguen llegando pacientes donde pues, el objetivo es vender lentes y no el cuidado de la salud ocular y me da mucha pena. Y eso ojalá podamos lograr cambiar en el tiempo en la profesión nuestra. Vean este otro caso, el caso 3, paciente de 47 años, paciente usuario de lentes de contacto hace más de 20 años. ¿Por queratocono? Le adaptamos hace 3 años lentes de contacto y claro, yo pues salí de la clínica y este paciente pues me encontró en internet y llegó donde mí. Me dice, vean, le encontré en internet, quiero que me haga los mismos lentes. Perdí el lente de contacto izquierdo, perfecto, pues se le hizo obviamente las pruebas y nada, prácticamente se adaptó el mismo lente que venía usando. Y bueno, esta era su visión sin lentes, no descansó del lente contacto, solo vino sin el lente un día, porque claro, el otro no ve nada. Me dijo que alguna vez le dijimos que no había lente que le mejorara la visión y en realidad le hicimos refracción, no mejoraba nada. Esta es la topografía del... me voy a referir solo al caso del ojo derecho, porque este es un espacio interesante. Miren, esta es la queratometría del ojo derecho, 52-59. El lente que se le adapta es un lente de contacto rígido corneal, con un material de alto paso de K, que es el XO, que tiene un 100 de K, sin importar el nombre de la marca. La curva base es 51, o sea que quería decir que está un poquito más plano que el K más plano del paciente. El poder del lente 4.25, el diámetro 8.6 y una visión 20-30 aceptable.
Cuando viene a control, el paciente menciona que no ve bien con ojo derecho y que ve una sombra vertical. Y le hago la visión, ya no veía 20/30, bajó a 20/50, y le hago la refracción y me sale +3 menos 3/50 por 90 y me ve 20/25. Y uno dice, ¿y ahora qué pasó? Si este paciente usaba años y yo prácticamente le puse el mismo lente. Entonces, ¿qué diríamos? Bueno, entonces no, pues algo hicimos mal. ¿Qué deberíamos hacer? Tal vez cambiar el diseño, cambiar el poder esférico del lente de contacto y poner en armazón sobre el lente de contacto el astigmatismo, porque, claro, me salió +3 menos 3/50. Entonces, podríamos decir, bueno, como el lente de contacto tiene, ¿cuánto les dije? No le puse aquí, creo. Así que está, menos 4/25. Entonces, bueno, me sale +3, le bajaría a -1/25 y le pongo el lente de marco el -3/50 por 90 grados. Sería, pues, una alternativa. Lo que pasa es que él nunca ha usado lente de marco sobre lente de contacto. Entonces, difícil que acepte esa opción. ¿Y cuál otra opción tendríamos? Entonces, yo diría que, claro, cambiar el diseño. Algo pasó con el diseño, algo está mal. Y claro, este paciente revisé todo y todo estuvo bien hecho. Además que era un paciente que ya usaba el lente de contacto por muchos años. Y más bien se acostumbró a ver mal con ese ojo derecho. Y me pareció raro que tuviera 3 de astigmatismo residual y le decidí hacer una topografía sobre el lente de contacto. Y esta es la topografía sobre el lente de contacto. Y miren el astigmatismo que se forma sobre el lente de contacto. Tiene como 4 de astigmatismo a 104 grados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese lente, que es rígido, se está flexando, está cambiando de forma sobre la superficie. Es tan fuerte su párpado superior que le dobla el lente, ya le cambia su forma. Entonces, claro, ahí pues la solución es hacer un lente que no flexe. Entonces, ahí la decisión que ustedes tienen que tomar es cambiar el DK, no ponerle un DK de tanto alto paso oxígeno. O sea, si tenía de 100 de DK, entonces bajen a uno de 50 tal vez. Eso aumenta la rigidez del lente. O la otra es decirle al proveedor, decirle, oye, a este lente hagámosle más grueso. Si me hiciste súper delgado, no sé, un 0.10 micras, pues hagámosle un 0.20, el que ellos crean que sea tolerable para el paciente, entonces, para que no se flexe. Entonces, fíjense en lo importante de ir analizando cada uno de los casos y decir, ¿y por qué me pasó esto? Miren este otro caso, el caso 4, edad 24 años. Este es súper interesante y van a ver, o sea, por lo menos a mí me parece que, pobre paciente. Hace 2 años le detectaron queratocono. Tiene 24 años. Y le dan tratamiento crosslinking. Él pasa teniendo mala visión desde los 15, 16 años y va de optometrista en optometrista y nadie le detecta el queratocono, ¿ya? Fíjense la falta de conocimientos de todas las personas que le vieron al hacer retinoscopía. No hacen retinoscopía, porque si hicieran retinoscopía le detectaban el queratocono. Entonces va de óptica en óptica, cambia lentes, tiene ojo vago, no mejora, hasta que hace 2 años va a un lugar, a una clínica de prestigio. Este paciente es mandado de fundación. Es una persona de escasos recursos económicos, que el papá es cuadraplégico, que tiene que tener alguien que le ayude a moverse. Son 4 hermanos, él está estudiando en la universidad, el que en medio le ayuda es el abuelito con el vino, pero llega así al consultorio. Entonces, me cuenta que hace 2 años, claro, ya cansándose de que veía que no mejoraba y que cada vez veía peor, se va a una clínica de prestigio y le dicen, oiga, usted tiene queratocono, ya, le detectaron el queratocono. Entonces, evidentemente, le dicen, vea, no, yo creo que ya hay que tratar su queratocono porque usted cada año que sigue perdiendo, pues vamos a tratar de frenarlo. Entonces, le proponen el crosslinking, ponen crosslinking, perfecto. Pasa 3 meses, le vuelve a ver el doctor oftalmólogo y en los 3 meses le dice, oye, tu ojo derecho bien, pero tu izquierdo sigue empeorando. Así que vamos a hacer un retratamiento del crosslinking a los 3 meses de haber sido dado el primer tratamiento de crosslinking, lo cual no es el protocolo adecuado. Repetir un crosslinking es muy raro, es muy, muy raro. Al menos deberían esperar pasar 1 año y bueno, a este paciente no esperaron nada. Parece ser que era muy agresivo el queratocono, aparentemente. Le dan el tratamiento a los 3 meses. Perfecto. Va al control 3 meses después. Y le dicen, no, ¿sabes qué? Lamentablemente tu izquierdo no hay nada que hacer. Sigues perdiendo la visión y nada. Tu recomendación ahora es hacer trasplante de córnea.
y es urgente hacerte, porque es lo típico que les dicen algunos doctores, que se van a quedar ciegos, lo cual no es cierto. Te vas a quedar ciego y es urgente hacer el trasplante de córnea. Y le dieron hasta plazo, eso me contó el abuelito. Me dijo más o menos lo que le iban a cobrar en esa época, hace 2 años, 2 años y un poco más, porque me dio hasta las fechas y todo. Le dijeron que entre $5,000 y $6,000, haciéndoles un favor. Claro, ellos son de escasos recursos económicos, ya hicieron un esfuerzo grande haciendo el crosslinking, y peor con un retratamiento. Obviamente no tenía la plata. Entonces ya como que el chico este se hizo el dolor y bueno, bien o mal veía con el ojo derecho y no tenía la plata. Trató de conseguir el dinero, pero no lo logró. Claro, pasaron estos 2 años y él, pues, obviamente no veía bien con ese ojo izquierdo, entonces buscó otra alternativa. Y se fue a una fundación. Y en esta fundación le hacen un examen de tomografía de elevación corneal, que no la tengo aquí porque él me la trajo y bueno, tenía que escanearla, pero no la tengo aquí. Pero este doctor oftalmólogo que le vio, le dijo que primero que no era necesario hacer doble tratamiento crosslinking, lo cual yo coincido evidentemente. Y otra cosa le dijo, que no necesitaba ni posiblemente va a necesitar nunca un trasplante. Y para decir ese argumento es en base a tu experiencia. El grosor de la córnea del ojo izquierdo en la zona más delgada tenía cerca de 450 micras. Para que una córnea se considere tal vez para un trasplante, tiene que tener una córnea cerca de 300 micras o menos de 300 micras. Y hay veces que aún así, teniendo córneas de menos 300 micras, se prefiere mantener la córnea porque la última opción es trasplante córnea cuando ya ninguna opción de tratamiento, se han agotado todas las opciones de tratamiento, todos los tipos de lentes de contacto. No hay nada que hacer, solo ahí. ¿Ya? Siendo que a veces, no sé, en algunos especialistas se saltan los protocolos, no sé por qué razón. O bueno, ustedes deducirán por qué. Miren la refracción. Ojo derecho, menos 325, 550 por 15 y ve 20-25. Eso es con lentes. Y el izquierdo, poniendo esa medida, 20-150. Entonces tiene una visión bastante buena para llevar su vida, ¿no? Claro que tiene mala binocularidad, la estereopsis malísima, obviamente no tiene una calidad visual espectacular, pero se defiende. Por eso ha aguantado estos 2 años. Entonces me lo refieren a lentes de contacto. Esta es la topografía, miren. Ojo derecho, 44-49. Y miren el izquierdo, tampoco es un mega queratocono, ¿no? No sé ustedes, pero yo he tenido queratoconos de hasta 70, 80, por ahí hasta 90. Bueno, ya 90 seguro necesita trasplante, pero he tenido pacientes más de 60, 70 y con lente de contacto muy bien adaptado, ¿no? Si ustedes ven la topografía, aunque no les muestre el grosor, es claro y evidente que el izquierdo no es una córnea para trasplante. Y más aún después del resultado que se obtiene adaptando el lente de contacto. Entonces, se le adapta primero un lente de contacto rígido, gas permeable. Estas son las características del lente, el derecho un poquito más grande, el izquierdo más pequeño. Y aquí dice, aunque ambos ojos se mejora la visión, fíjense que en el ojo derecho baja la calidad visual. Él tenía con lente de marco 20-25. Y a veces pasa que el lente de contacto, como les decía, o porque se flexa, por algunas condiciones, no logra darle la visión que el lente de marco. No es muy común, pero a veces pasa. El derecho empeora, pero el izquierdo mejora y podrías decir, bueno, binocularmente es una buena visión. Este paciente, bueno, ahí dicen, no se siente, el paciente no se siente muy cómodo con la visión que obtiene. Y además no se sentía cómodo con el lente. O sea, decía, bueno, sí veo mejor, pero le siento al lente. No se sentía cómodo con el lente. Entonces, ¿por qué? Aquí, entonces vos dices, bueno, ¿qué otra opción? Entonces podrías irte por un blando para queratocono, ¿cierto? La otra opción es un piggyback o un escleral. Y en base a la experiencia de cada uno podría decir, bueno, yo creo que le voy a probar un escleral. Y a este paciente, en principio, no opté por un escleral, no parecía necesario, pero viendo esta visión yo diría que sí, pero no le quería dar la opción de escleral pensando en la parte económica. Porque ya sé que es un paciente de bajos recursos económicos y tú dices, chuta, pero un escleral es bastante costoso y obviamente se le hizo un precio fundación para ayudarle al paciente. Y él dijo, no, yo quiero probar ese lente. Se hizo la prueba y este fue el resultado. Este es de un lente escleral. Si ustedes se fijan, está bastante bien centrado. Este es el del ojo derecho. Miren, aquí es importante ver un corte sagital. No necesitan tener un OCT. Yo trabajé muchos años en la clínica oftalmológica y tenía a mi disposición un OCT y salía espectacular y qué hermoso hacer OCTs, pero no todo el mundo tenemos acceso. Si ustedes hacen un buen corte
una sección óptica. Fíjense en lo hermoso que se ve esta foto. Y esto es tomado con un celular normal, en una lámpara de hendidura con una buena óptica. Y miren, aquí podemos ver claramente el grosor del lente, la parte de la fluoresceína y el grosor de la córnea. Si ustedes conocen el grosor del lente, digamos que el grosor del lente son 300 micras, más o menos ustedes podrían decir que el espesor en la bóveda entre el lente escleral y la córnea, este parece tener más de 300 micras, puede ser unas 350 hasta 400. El grosor de la córnea, este es del ojo derecho, tenía cerca de 500, más de 500. Entonces, sí se ve que tiene esto 500, esto tiene menos de 500. Y ustedes deben dejar un reservorio de 300 micras, es aceptable. Cuando ustedes adaptan un lente escleral, si de inicio ven unas 400 micras aparentemente, con el uso, a la semana de uso y las horas, esto va a bajar unas 100 micras, así que va a terminar en unas 300 micras, que es bastante buena. Y miren, el centraje se ve bastante bien, así que bueno. Y con este lente de contacto logra 20-25, lo que él lograba con lente de marco. Súper contento el paciente. Este es el ojo izquierdo, lo mismo, miren, aquí tenemos el grosor del lente, la separación del y de la córnea. Aquí da la impresión que la bóveda tiene mayor separación, pero fíjense en la parte superior cómo se va acercando. Entonces hay que tener mucho cuidado de no topar la córnea. Evidentemente, ustedes le pueden hacer mirar hacia arriba y hacia abajo y decidir si hacen un ajuste en el lente escleral. Pero a simple vista, no está tan mal, tal vez un poquito más separado de la bóveda de lo que a mí me gustara, pero está bastante bien. Y este paciente logra 20-30, es un paciente que con ambos ojos, con estos esclerales, llega a ver 20-20. Un paciente satisfecho y muy contento. Y se libró del trasplante de córnea, o sea, se libró de pagar $5,000, $6,000, pasó 2 años sin ver, simplemente porque no le refirieron al especialista adecuado, lo cual sucede. No se suele referir al especialista indicado. Y es otra de las falencias que tenemos, tanto los optometristas como los oftalmólogos, el referir cuando yo no tengo las herramientas para poder lograr el tratamiento. Eso es una cosa súper importante. Si yo no tengo la capacidad de tener todo el tipo de lentes o toda la gama de lentes de contacto, pruebo lo que yo tengo a mi alcance. Si yo tengo lentes corneales, listo, empiezo con eso. Si yo veo que no le quede, no le forcen a adaptarse a ese lente, porque cuando ustedes hacen eso y al paciente le va mal, ese paciente cuando llega a otro lado y le logra adaptar un lente que es súper cómodo para él y que es le da mejor calidad visual, nunca más va a volver con ustedes. Y al final, una venta inicial se resultó en un paciente que nunca más va a volver donde ustedes. Entonces, sepan que deben seguir creciendo, tener las herramientas, ir creciendo poco a poco, como crecimos cada uno de los que estamos aquí, unos con mayor o menor experiencia, poco a poco. No, al principio no corran, sobre todo si están empezando en el área de contactología. Empiecen de lo más simple a lo más complejo. Empiecen adaptando lentes blandos, hay de rango extendido, con ejes especiales. No se compliquen la vida. Si con eso logran solucionar gran parte de la visión y creen que es una buena visión y el paciente está contento, perfecto. Si no, sigan a los siguientes pasos. Y si no lo tengo, no tengo la experiencia, refieran. Buscan colegas de su confianza que puedan trabajar en conjunto para que ustedes aprendan. Y obviamente esa contrarreferencia es muy importante. Y finalmente este último caso, paciente de 33 años, no ve bien desde los 21 años de edad, usó lentes hace 5 años, o sea, a los 21 años comenzó a ver mal, pues se puso lentes, pero no le gustaba. Hace 5 años ya definitivamente no usa lentes porque no le gusta, por estética, y recién le detectaron que era tocono y le mandan a que le probemos lentes de contacto. Y la visión es esta, 20-200, 20-400, así ve el paciente, no le gusta usar lentes, miren la refracción, un alto astigmatismo, igual con lentes no ve bien, bueno, aunque el derecho mejora bastante aceptable, un 20-50, el otro 20-150. Aquí porque puse, se me saltó esta. Esta es la topografía. Y les quería mostrar, déjenme ver, si ya de una vez les puse. En este paciente, aquí está la topografía, sin lente de contacto blando, miren, 47-53 en el ojo derecho, y aquí está con lente de contacto blando. Entonces, lo que hice en este paciente es una adaptación de piggyback. Este es un paciente que a los tiempos adaptó un lente de sistema piggyback, ¿no? Hace tiempo que no adaptaba. Se me ocurrió adaptarle un piggyback. Una cosa que es interesante es, cuando ustedes adaptan un piggyback, tienen la topografía, ponen el blando. Por ejemplo, en este caso decidí poner un lente -2. La teoría dice que -1. Y en algunos casos hasta +1, pero el +1 no es tan recomendable.
excepto si quieres que el lente se centre diferente, pero en principio adaptas un lente de -1 o tratas de corregir lo más que puedas la parte miópica para dejar que el lente rígido no tenga demasiado grosor. También es otra forma de adaptar. Pero lo que quería mostrar en este gráfico es que, fíjense en la keratometría. Cuando ustedes tienen un lente blando, aquí tenía el paciente 47, 53, lo que va a hacer el lente blando es aplanar la córnea. Miren, bajó a 44, 49. Y en base a estos números, ustedes hacen la adaptación del lente rígido, ¿sí? No en base a la primera, ¿sí? Igual en el ojo izquierdo, miren, tenía 49, 56 y bajó a 46, 52, ¿sí? La forma es muy similar. Y esto ya se vería con el lente de contacto. Aquí está el lente de contacto, con un lente de contacto rígido bastante bien centrado. Le puse fluoresceína. Aquí recuerden utilizar fluoresceína macromolecular para que no manchen el lente de contacto. Y bueno, en realidad no se ve tan claro a mí no me gusta ponerle, le hice solo por fines educativos, pero realmente con que yo vea el movimiento adecuado, aquí les voy a pedir disculpas, no tengo el video no tuve tiempo para ponerles el video, pero lo que buscan es que el lente esté bien centrado, así como una adaptación de un lente rígido, que el lente no se descentre mucho, que cuando miren al lado derecho izquierdo prácticamente no se mueva, o sea que el lente rígido, aquí sí ustedes pueden ser, a lo mejor ajustarle en relación al blando, ¿no? Y que el lente esté relativamente centrado, a veces no se logra que se centre perfectamente, porque recuerden que, fíjense aquí el queratocono, gran parte tiende hacia la parte inferior, entonces eso hace que el lente se desplace más, a veces, no siempre, ¿no? Y bueno, así quedó el ojo derecho. El izquierdo no me gustó tanto, fíjense, aquí el lente está un poco superior. Yo diría que aquí el lente de contacto que le adapté no es el más adecuado, está muy arriba en esta imagen. Me parece que voy a tener que, parece que está muy plano, por eso el lente tiende a irse hacia arriba. Debería pasarle un lente más ajustado para que el lente se baje un poquito más inferior, aquí está un poquito hacia arriba. Aún así, la visión no es mala porque logra 20-40, veamos el anterior lograba 20-30, que es mejor visión de lo que ve con lentes de marco, y con ambos ojos llega a un 20-30. Y bueno, todas son experiencias, son más bien casos casi últimos, todos estos que les acabo de mostrar, de diferentes tipos de adaptaciones. Y al final, claro, el objetivo de lo que yo quise transmitirles es, empiecen siempre de lo más simple a lo más complejo. Es difícil tener todas las cajas de prueba a su disposición, pero evidentemente, si no tienes todas las cajas de prueba, muchos pacientes se te van a ir, pero eso es mejor referir porque tú sabes hasta dónde llegas. Es igual que el oftalmólogo hay especialistas en retina, en glaucoma, en queratocono, y a veces cuando llega un retinólogo, un paciente que tiene queratocono y el mismo retinólogo le detecta, él lo que va a decirle es, oye, si esto tienes, te refiero al especialista no en contacto, le va a mandar al oftalmólogo especialista en queratocono, porque no es su campo. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros como optometristas, que cuando nosotros, el paciente que nos llega se excede de nuestras competencias, debemos referirlo. Y del artículo ese que les mostré en Europa, que decía que el 50% refieren al oftalmólogo, yo les diría, ¿y por qué no referir al optometrista? O sea, ustedes, en vez de referir al oftalmólogo, le mandan a cualquiera de sus conocidos que tengan gran experiencia aquí en el país, a varios expositores que yo conozco que tienen gran experiencia en queratocono, con el que tengan afinidad, y empezarles a referir pacientes, y que él decida si realmente hay un crecimiento y ver qué pasa en el tiempo. Y si no, ustedes hagan ustedes se meten a cursos de interpretación de Pentacam. Bueno, el Pentacam es un error decir el nombre, de tomografía de elevación corneal. ¿Para qué se meten? Es para yo saber, para yo pedir el examen. Si no, ¿para qué aprendo? Pido yo el examen, detecto un queratocono, ¿qué es lo que primero tienen que hacer todos ustedes? Referir al examen. Vaya a hacer este examen, tráigame el examen. Llega el examen, sí, usted tiene queratocono. Con este examen, de aquí en adelante, vamos a hacer un control al menos semestral y vamos a ver si su queratocono crece al menos una dioptría por año o se adelgaza 20 micras en 20 micras en el grosor. Busquen el artículo que les dije, el Consenso Mundial de Queratocono. Si es que no lo pueden encontrar, yo le ofrezco mandar a María José, le mando el artículo, y ahí van a ver, ahí explica
paso a paso y te dice, estos son los cambios que usted tiene que buscar para determinar que el queratocono está creciendo. Entonces, ustedes solo ven los números, determinan eso. Y cuando ustedes vean esos cambios, ahí ustedes mandan al especialista, al especialista oftalmólogo, no antes. Y ya cuando ustedes saben que ese queratocono está estable, listo, necesita lente de contacto, empiezo lo más simple. No puedo, listo, vaya al siguiente nivel. ¿Qué tengo que hacer? Me preparo, busco cajas de prueba, busco a alguien que tenga experiencia y que me enseñe. Hay muchos optometristas en el país que estamos gustosos de enseñar a quien quiera. Y ustedes van creciendo, ya les digo, es apasionante. Y verán que solo estamos hablando de lentes de contacto, ¿no? Hay muchos campos. Control de miopía, terapia visual, baja visión, ambliopía, la misma refracción. Entonces, bueno, espero que ustedes tengan la misma pasión por la optometría como la tengo yo y trato de exponer. Y esa es la forma de crecer. Y si en el lugar donde trabajan te dan 5 minutos para ver a un paciente, traten de hacer poco a poco la diferencia. Demórense más, aunque le regañe el jefe, no, tienes 10 minutos, tómense un poquito más de tiempo. Y si dudan, pongan, paciente necesita otra evaluación porque tiene sospecha de. No se queden con la duda, porque al final, ese paciente que no detectan un problema visual, al final es la culpa de ustedes o de la institución donde ustedes trabajan. Gracias por la atención y espero que les haya gustado esta presentación y les haya quedado algo en sus conocimientos. Y si es que hubo algo que no les gustó, pues evidentemente eso también es bueno, porque a veces dicen, no, en esto no estoy de acuerdo y ya está. Así uno se va generando sus criterios y va creciendo profesionalmente. Y lo que decimos hoy día, el día de mañana puede ser que no sea correcto, porque así es la ciencia, cada día va avanzando y por eso como optometristas en el cuidado primero de la salud tenemos que seguir actualizándonos. Así que bueno, gracias nuevamente a Restrepo Comercial por permitirme haber dado esta charla, a Fernando por el manejo de la reunión y bueno, si tienen alguna pregunta o alguna cosa, pues a las órdenes. No, muchísimas gracias a ti, Carlos. Un profesional a quien respeto muchísimo, como les había dicho al inicio, por la vasta experiencia que él tiene en el campo de la contactología, ¿no? Como ustedes pudieron escuchar y atender a la charla, se habló de muchos tipos de lentes de contacto, no específicamente de uno, pero el objetivo era nuevamente recalcar que en este tipo de problemas corneales de origen ectásico, pues el lente de contacto blando es una excelente opción. Funciona en sí mismo con los lentes, digamos, convencionales, con los de rango extendido, en el sistema piggyback y, por supuesto, en los lentes de diseño especial para queratocono, que Carlos nos enseñó el video. Hay como 12 o 13 marcas a nivel mundial que fabrican este tipo de lentes. Entre esas está Soblex, que pertenece a Cooper Vision, que es el que hay disponible acá en el país. Y pues que si alguien está interesado en abordar un poquito más, pues siempre a las órdenes. Este espacio de Vision Class es un espacio estrictamente educativo, más allá de lo comercial y todo. Y claro, por supuesto tenemos el soporte de una empresa grande como es Restrepo, pero a la vez ellos nos dan toda la libertad para podernos expresar aquí. O sea, aquí se habla de educación y se tocan todos los temas y podemos coincidir o no podemos coincidir, pero esa es la libertad que nosotros tenemos en este espacio exclusivamente de educación, ¿no? Hay algunas preguntas, nos decía, nos vamos a tomar un ratito porque ya nos estamos pasando del tiempo. Ustedes como gremio nacional o regional, ¿qué hacen para potencializar la profesión? ¿No? Y la respuesta es esa. En el caso de Carlos, él es presidente de la Federación Ecuatoriana de Optometría y pues a nivel de gremio lo que se hace es proponer leyes, reglamentos a los entes superiores como Ministerio de Salud, etcétera, para defendernos o para conseguir mejoras para el gremio en general, ¿no? Pero estos espacios de educación y eso ya es individual, ¿no? Y eso también hace que la profesión crezca, es decir, si tú te especializas en algo, pues eso hace que la profesión crezca. Entonces es gremial, pero también es individual, ¿no? Y Sí, luego sí, por favor. Y para ahí aportar algo, Fernando, sí, o sea, y realmente
la federación ha tenido muchas limitaciones desde el punto de vista pandemia y cambio de gobierno. Se han hecho muchas reuniones con el Ministerio de Salud por varios temas, ¿no? Perfiles de competencia. Hay una cosa que les digo, estamos trabajando fuertemente, es lograr que la optometría sea considerada como primer nivel de atención. Cuando logremos eso, eso nos va a ayudar un montón. Y ya estamos trabajando en eso, estamos generando un proyecto para eso, para llegar, a pesar de que hemos hecho ya las reuniones, hemos mandado la información hasta el día de hoy, va un año y no quieren, o sea, no nos dan ni siquiera respuesta para decir que estamos que somos de cuidado primario, lo cual es evidente. Entonces, no se preocupen que estamos trabajando, estamos justo ahorita, tenemos una asamblea general y vamos a hacer varios proyectos, espero comunicarles a todos lo que queremos hacer, y yo creo que sí falta mucho que hacer. Difícil lograr la colaboración de algunas universidades, bueno, no hay muchas universidades, entonces lamentablemente ese ha sido una limitante, el factor económico también. Así que para decirte que este año sí vamos a trabajar fuertemente y espero que nos dé resultados, porque en realidad pareciera que no se hace nada. Pero sí, es justa tu pregunta. No, sí, no, totalmente de acuerdo en eso. Era una de las inquietudes de alguien. Igual el problema de la venta de lentes de contacto ahora en Halloween mismo, ¿no? Miles de lentes de estos de colores que los venden por aquí, por allá. Y bueno, uno dice, o sea, inclusive yo en mis redes sociales digo, por favor, no lo hagan, no se pongan, puede traer problemas. Y precisamente hoy, jueves 4 de noviembre, me parece, 2 chicos que les di atención por ulceración corneal por haber usado esos lentes que lo compraron quién sabe dónde, ¿no? Una última pregunta para irse dando es de John Alvarado. ¿Cuál es la opinión de los lentes de contacto de geometría inversa en tratamiento? Dice, ¿no? Entonces, los lentes de geometría inversa se utilizan para cosas muy específicas. La una es para ortoqueratología, porque lo que tratamos es de aplanar esa córnea de una manera, pues, absolutamente controlada, que sería la una. Y la otra es cuando tienes una córnea que geométricamente se ha convertido en oblata, ¿no? Puede ser por cirugía refractiva principalmente o queratotomía radial, es decir, ya no corresponde a la figura geométrica de prolata, que es lo normal, y se convierte en una córnea oblata. Entonces tenemos que utilizar un diseño de geometría inversa. No hay en lentes blandos, tal vez me equivoque, pero es solamente en lentes rígidos gas permeables que se puede construir este tipo de lentes, ¿no? Pero es un diseño un poquito más costoso, pero sí, lo que tú dices es correcto. Sí, en esos pacientes. Trasplante de córnea, pacientes post-LASIK que tienen muy aplanada el centro de la córnea, como una córnea oblata, y es principalmente para no dejar una bóveda muy amplia en el centro, lo cual va a producir un menor paso de oxígeno y una menor cantidad de horas de uso. Ahora, no quiere decir que el estándar no te sirve, te puede servir, pero muy posiblemente lo vas a limitar en la calidad, en el paso de las horas. Sí. Una última, porque está muy buena la pregunta de Jaime. Estimado Carlos, ¿qué variables topográficas se pueden evidenciar en tratamientos con lentes blandos y lentes esclerales para tomarlo como criterio de adaptación? Me refiero al ISB, IBA, IH, ¿no? IHA, perdón. Que son indicadores que vienen incorporados en los diferentes, independientemente de la marca, y que pues son índices que luego ya los toman, o sea, las máquinas te dan muchísimos índices, muchísima información, y luego quienes desarrollan el software de esto va tomando. Uno de esos es los que yo le comentaba la semana pasada, por ejemplo, Belín Ambrosio, o Amsler, o hay un montón de indicadores que uno puede ir tomando y definiendo, ¿no? No todas las plataformas utilizan los mismos indicadores, ¿no? Es decir, tienes, por ejemplo, el Pentacam, tienes el Galileo, tienes el Orbis, y cada uno utiliza una u otra información, que en general todos te dan la misma información. La cosa es utilizar qué información utilizas, ¿no? Claro. Yo en mi caso, realmente si tú me preguntas, yo uso los índices, ninguno. No uso ninguno. Debe haber algún adaptador y habrá cursos que te dicen, si usted tiene este índice así, usted adapte este lente. Lo que yo me he dado en cuenta en tantos años de adaptación de lentes de contacto, lo que te dice qué es lo mejor es el fluorograma.
Porque una cosa es lo que ves en mapas y te dicen aplane tanto, ajuste tanto. Es que hay tantos diseños de lentes de contacto, tantos laboratorios que en realidad yo adapto en base al CIMK, al K promedio, y en base a eso, obviamente la topografía es básica, no adapto con un queratómetro, a menos que sea blando no hay drama, en una cosa simple, pero en primero queratocono siempre topografía para ver qué tipo de queratocono es, porque ahí yo sé para dónde se va a desplazar el lente. Si el queratocono es muy inferior, ya sé que el lente se va a ir para abajo y que posiblemente un lente pequeño puede ser que no me quede desde el principio. Entonces, a lo mejor ya dices, este paciente va a ser para un piggyback, o posiblemente para un escleral, o para un blando, de estos que acabamos de hablar, de diseño para queratocono. ¿Ya? Entonces, simplemente ahí decidido por la forma. Y luego, otra cosa que suelo usar es la esfericidad. Cuando la esfericidad es muy alta en el Q, que te dice mayor a 0,40, que ya es sospecha de queratocono, cuando es muy alto, pasa de 0,80, 0,90, posiblemente un lente asférico estándar no te funcione. Entonces ahí ya tienes que posiblemente pasar a un lente vitórico, que casi prácticamente nadie utiliza en el país, porque son diseños que tienes que mandar a hacer, no hay cajas de prueba. Yo mismo casi no uso, yo he mandado alguna vez. Ahí prefiero, si necesito mandar un vitórico, me voy a un piggyback o un escleral, o a veces hasta el mismo blando, si es que si creo que el astigmatismo es bastante simétrico y no es tan irregular. Así que realmente en mi práctica yo no tomo para nada los índices. Y puede haber expertos adaptando así, pero yo adapto de la forma clásica, queratometría, ver la forma y decido en base a experiencia qué es lo mejor. Sí, no, absolutamente de acuerdo. O sea, digamos que, por ejemplo, Belín Ambrosio, para decirte que esa córnea es una córnea clásica, toma pues como 8, 9 o 10 parámetros inclusive, ¿no? Y obviamente que uno tiene que conocer de qué está viendo, pero al final en la topografía, en el reporte, te va a salir ya en rojo, ¿no? Te va a salir en rojo y te dice, hey, cuidado, es bandera roja, ¿no? Aquí tienes algo que no está andando bien, o amarillo o verde, o sea, ya. Sería más para diagnóstico y seguimiento, que es lo que les decía. Exactamente, exactamente, Y ¿no? también tener en cuenta que muchas veces las tomografías de elevación corneal no te dice que tiene queratocono. Y si tú analizas bien, tiene queratocono. Hay un examen, a mí me gusta sacar el dato de la paquimetría relativa que te da en el Pentacam, no sé si en el resto, te dice un porcentaje de adelgazamiento. Y cuando es menor a 3.2, ya comienzas a sospechar. Está el Belín Ambrosio, obviamente, cuando está al límite. Hay el perfil del cambio de grosores de la córnea. También cuando se separa ese grosor más de 0.90 del centro de la córnea en cualquiera de los dos meridianos de XY. Está obviamente la elevación posterior, es clave porque desde la posterior ya está empezando los incipientes, y entonces es típico que en los 4 milímetros centrales de una elevación posterior te sale más 18, ya sospechas, hasta 17 dices, bueno, 18, 19, 20, ya estás sospechando. Entonces, más lo utilizo por esa forma. Uh-huh. A mí me gusta uno que es el índice IS, que es la variación de elevación de cara anterior, o sea, divides la córnea en mitad superior e inferior, sobre todo para adaptar lentes rígidos gas permeables corneales, porque es el típico que cuando hay mucha diferencia, el lente empieza a cabalgar, ¿no? Entonces, si es mucha la diferencia de elevación en este índice IS, pues ya sabes que un lente corneal, rígido gas permeable corneal, no te va a funcionar muy bien, y pues ahí sí es preferible pasar a otro tipo de lentes. Pero eso es, como les digo, ir manejando la plataforma con la que uno se acomode, con la que tenga disponible, ir conociendo, ir interpretando los mapas, como decía Carlos, ¿no? O sea, tenemos que ir aprendiendo, pero además darles una utilidad práctica, ¿no? Que es empezar a tomar decisiones por nosotros mismos, sin depender de otros oftalmólogos, y digo sin depender, más no dejar de tener una correlación. Nos hemos pasado un poquito del tiempo. Carlos, te agradezco muchísimo por toda la información que nos has dado. La semana anterior hablé un poco sobre el estudio del consenso global de queratocono. Es más, les dije que hoy les iba a tomar una prueba pero no lo vamos a hacer. Pero si pueden, lean ese artículo, lo vamos a colgar ahí en la plataforma. Y ahí está, precisamente habla todo de los índices y todo lo que tú decías, ¿no? Todo lo que se tiene que hacer.
Muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias María José, y las próximas 2 semanas estaremos hablando un poquito de control de miopía, ¿no? María José. Así es. Muchísimas gracias, doctor Fernando, como siempre, por su apoyo, por su compromiso, por estar acá. En realidad, como les he venido diciendo todo este tiempo, nada de esto fuera posible sin usted, sin el apoyo y el soporte académico. Igual, doctor Carlos, por estar acá esta noche, por habernos compartido información tan importante y compartirnos los casos de sus pacientes. En realidad es importante tener estos espacios de aprendizaje, y principalmente a todos los asistentes, muchísimas gracias por estar acá acompañándonos después del feriado. Me imagino que una jornada larga para todos. Les agradecemos mucho por estar pendientes. Yo voy a subir la charla el día de mañana. Ya va a estar subida, y también todos los recursos adicionales que los expositores crean necesarios, también los vamos a colgar. Cualquier duda que tengan, igual, por favor, tenemos 2 canales de comunicación, tenemos el WhatsApp, tenemos la clase. No duden en consultarnos, nosotros estaremos más que felices en tratar de resolver todas las dudas. Y nada más, desearles una linda noche, que descansen, y nos vemos la próxima semana con otro tema súper apasionante como es el control de la miopía. Mando un fuerte abrazo y que tengan una linda noche. Hasta mañana, les va bien.